Bienvenidos a la tertulia de educación universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez, les da la bienvenida. En esta ocasión platicaremos sobre un tema muy interesante que son las humanidades digitales. Ven que en la actualidad existe esta tendencia que dice mucha gente, si algo no está en Google, no vale la pena saber. Y hay esta tendencia a que la tecnología no resuelve todo. Y las humanidades, como no están como mucho en el radar de la sociedad moderna, cuando son los que nos debe rescatar como seres humanos. Entonces, para platicar sobre este tema, contamos con tres invitados. Primero, el doctor Víctor Gayol. Él es doctor en Historia por el Centro de Estudios Históricos del Colegio de Michoacán, donde actualmente se desempeña como profesor investigador. Sus líneas de investigación abarcan la historia sociocultural del derecho y las instituciones, familias, redes sociales, así como la historia digital. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias, Melchor. Un gusto estar con ustedes. Gracias. Y a continuación, desde Colombia, nos acompaña la maestra María José Afanador. Ella es profesora de Humanidades Digitales en la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes en Colombia. Es doctora en Historia por la Universidad de Texas en Austin. Investiga el siglo XVIII y la transición entre colonia y república en el norte de Sudamérica a través del lente de la economía política, las narrativas cartográficas digitales y el modelado de datos espaciales. Qué gusto que estés con nosotros, María José. Muchas gracias por la invitación. Y por último, el doctor Ernesto Priani Saizo. Él es doctor en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México y profesor de tiempo completo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es fundador del grupo académico Marsilio Ficino y es cabeza del Seminario Permanente de Traducción de Textos Renacentistas. Desde hace más de 15 años tiene a su cargo las materias de Historia de la Filosofía 3 y 4, que corresponden al medievo y el Renacimiento. ¿Qué tal, Ernesto? Buenas tardes. Gracias, Melchor. Buenas tardes. Pues quisiera preguntarles, empezando por Víctor, ¿de qué se trata esto de las humanidades digitales? ¿Cómo se lo explicarían a alguien que no ha oído el concepto y por qué es importante para las universidades? Bien, el concepto de humanidades digitales es un tanto como concepto paraguas, ¿no? Que abarca pues una serie de cuestiones, sobre todo prácticas de las diferentes disciplinas de las humanidades, como eso es la filosofía, la historia, la geografía, la literatura, ¿no? Esto donde confluye, ¿no?, el uso de recursos computacionales y sobre todo la cuestión de que toda la información, que es los datos que se utilizan, pues están ya en formato digital, ¿no? Sin embargo, humanidades digitales también se entiende como un espacio de reflexión del mundo actual, en tanto que este mundo se ha digitalizado, sobre todo no solamente el mundo de la vida cotidiana, ¿no? Todos tenemos acceso a aparatos digitales, información digital, internet, toda esta cosa, sino que en la academia, en las universidades, pues ha penetrado mucho esta digitalización de la vida académica. Y esta digitalización de la vida académica significa un gran cambio en las maneras en las que nosotros solemos hacer las cosas. Entonces, si de alguna manera, y voy a citar a Ernesto en alguna descripción que hizo alguna vez, ¿no?, que humanidades digitales pues es hacer lo que hacíamos ya los humanistas, historiadores, filósofos, etcétera, pero con recursos digitales, ¿no?, con medios digitales, con herramientas digitales, con nuestros datos ya digitalizados, ¿no? También es un espacio de repensar qué es o cuál es el futuro de las disciplinas académicas cuando todo se ha convertido a digital, ¿no? Porque no es lo mismo tener nuestra información normalmente en libros, documentos para los historiadores,
los planos cartográficos, etcétera, etcétera, tangibles, ¿no? En papel, impresos, que tenerlo en una serie de bytes, de conjuntos de información digital que implica pues muchas otras cosas, ¿no? El correr de la información más rápida, la inmediatez, la cantidad impresionante de información a la que podemos acceder, pero también la fragilidad que tiene el dato digital. Entonces, bueno, todo esto es objeto de las humanidades digitales, ya sea como un conjunto de prácticas cruzadas, ¿no? Imagínate un historiador pues usando la computadora fundamentalmente e investigando en Internet, ¿no? O como un espacio de reflexión filosófica o de teoría del conocimiento desde cada una de nuestras disciplinas, ¿qué es lo que implica esta revolución digital que ha venido sobre todo experimentando el mundo global desde la década de los 90, ¿no? Con el ingreso del Internet y todo esto, ¿no? Muy bien, Víctor, gracias. María José, ¿qué agregarías a lo que dijo? ¿Qué agregaría? Sí, la transformación de las maneras como nos acercamos a estudiar la experiencia humana, el pasado, la lengua, la cultura, el arte, los objetos de estudio que históricamente han hecho parte como del quehacer de los humanistas. Que estoy completamente de acuerdo en la manera como Víctor nos muestra que hay un fenómeno gigantesco de digitalización de la sociedad, pero también de estos objetos culturales, históricos con los que trabajamos los humanistas. Y un aspecto que creo que también transforma este escenario es la abundancia de información. Entonces, cambian las prácticas, ¿no? Íbamos al archivo físico, al catálogo físico, al archivista que nos indicaba quizás dónde encontrar algunas informaciones, nos sentábamos pacientemente a pasar hojas. Hoy tenemos gran cantidad de repositorios culturales digitalizados, volúmenes de datos, y nacen todos los días también datos culturales en volúmenes nunca antes vistos en la historia de la humanidad. De alguna manera eso nos lleva a repensar nuestras prácticas. A mí me gusta pensar en las humanidades digitales también como en algunos hay, digamos, discusiones, no es un concepto elusivo, hay muchos esfuerzos por definirlo, uno encuentra esa conversación pasando en el entorno de la conversación sobre el campo. A mí me gusta pensarlo como una comunidad de práctica donde convergen lo que llevamos haciendo por mucho tiempo, todavía periférico en muchos espacios institucionales y en los espacios de validación de conocimiento, pero es una comunidad práctica que está experimentando con la computación y los medios digitales, quizás para hacer, ojalá mejor el trabajo que veníamos haciendo. Quizás para responder también a la pregunta de por qué son importantes en las universidades, vale la pena pensar que las humanidades digitales traen una conversación sobre la interdisciplinaridad. Y yo creo que en muchos espacios institucionales es novedosa e importante, en tanto el fenómeno de la cultura digital supera la mirada disciplinar, el fenómeno de intentar construir, digamos, argumentos históricos a partir de fuentes, de los datos que podemos sacarle a fuentes digitalizadas. Se sale del dominio tradicional, digamos, de la formación en historia, que es el campo también desde el que yo vengo, y necesitamos necesariamente cruzar fronteras, ¿no? Cruzar a ver cómo es que trabaja la gente de las ciencias de la computación, cómo es que trabajan en las ciencias de la computación, y esa conversación yo creo que es muy importante también, retomando una idea que menciona Víctor, para repensar el lugar de las humanidades en el siglo XXI, en la sociedad y en la universidad. Muy bien, María José. Ernesto, tu opinión. Pues yo ahondaría un poco más en el papel de las humanidades digitales en la universidad en dos sentidos, porque efectivamente mis colegas tienen toda la razón. Se han digitalizado los archivos, las bibliotecas, pero también se ha ido digitalizando la educación. El proceso educativo ha ido generando herramientas digitales y de alguna manera la universidad ahora en su conjunto enfrenta el reto de pensar eso, porque es algo, digamos, que está ahí, que se está produciendo y que es necesario pensar desde distintos horizontes, el histórico, el filosófico, el pedagógico, por supuesto, entre muchos otros. Y el papel que juega, digamos, la universidad como alguien que piensa en sus propios procesos y en este caso en sus propios procesos de digitalización, hace muy importante el papel que juegan las humanidades digitales. ¿Por qué?
porque las humanidades digitales, digamos, requieren y por lo tanto tienen que enseñar a utilizar las herramientas digitales. Y requieren, porque forma parte, digamos, de nuestro propio trabajo como humanistas digitales, pensar en los límites, las implicaciones, los conflictos, en fin, los problemas éticos que hay en el uso de herramientas digitales y en el uso de los datos. Hay, por ejemplo, por decir algo, hay muchos vacíos legales en cuanto a quién es el dueño de los datos o qué pasa cuando los datos están, tus datos, y no me refiero a los datos personales, me refiero, por ejemplo, a los datos de la Hemeroteca Digital Nacional, ¿dónde están? ¿Quién los tiene? ¿Quién los protege? ¿Qué pasa si los explotan o los utilizan en distintos lados? Y entonces me parece que el proceso de formar estudiantes con esta conciencia y además de compartir con los colegas la conciencia de cómo todos estos elementos se van combinando y están existiendo, forma parte de la importancia de las humanidades digitales en la universidad, que además, hay que decirlo, nacen en la universidad. Es decir, nacen por una inquietud de profesores universitarios que se dan cuenta que hay una oportunidad, empezamos a utilizar herramientas digitales, empezamos a pensar en ello y además las queremos enseñar y queremos que el resto de las personas entienda la importancia que todo este proceso tiene, ya no solo en el ámbito de la universidad, sino en el ámbito muy general del conocimiento y de la protección de nuestro patrimonio cultural también, donde hay un valor muy importante. Así es, Ernesto, muchas gracias. Sí, sus reflexiones me ponen a pensar en cuando uno separa la cuestión de informática de la cuestión social y humanística, tiende uno a pensar que son así como el agua y el aceite, que es como difícil mezclarlas, y ustedes pues son un vivo ejemplo, como nos lo demuestran y seguirán comentando en los siguientes bloques, de tender puentes entre las diferentes disciplinas, ¿no? Porque en las universidades nos tienden como a marcar nuestra disciplina de origen. Yo soy médico, entonces es muy difícil luego salirse de ese canal de identidad profesional en el que lo meten a uno. Pero el mundo moderno sí requiere que brinquemos esas barreras y tendamos esos puentes. Pues a continuación escucharemos a algunas estudiantes sus comentarios de qué entienden por humanidades digitales. Yo entiendo por humanidades digitales a un nuevo campo de conocimiento que tiene como fin acercar a las personas que trabajan en las disciplinas de cómputo o de las ciencias exactas con las personas que trabajan en humanidades. Esto con la finalidad de integrar el pensamiento humanista con las herramientas digitales. Y bueno, porque en ocasiones creemos que quienes tienen más vínculo con la tecnología pues son con quienes están justo, ¿no?, en estas ciencias duras. Sin embargo, desde las humanidades creo que tenemos muchas alternativas para integrar más esta área digital a nuestra práctica, ¿no? Como desde la investigación, la educación, la enseñanza, la comunicación o incluso pues empezar a analizar cómo se están actuando actualmente las personas por medio de las comunidades digitales que han crecido mucho a partir de este tiempo de pandemia. Intuyo que tiene que ver con la vinculación de las herramientas y las habilidades que desarrollamos en las ciencias sociales, en humanidades específicamente, para pues relacionar y hablar de comunidades, de desarrollo interpersonal, con el momento que estamos viviendo de la aceleración de la tecnología, ¿no? Y yo entiendo o comprendo la tecnología, el uso de la tecnología como una herramienta. Y de digital, pues me lleva totalmente a la idea que alguna vez me compartieron en clases de los dígitos, ¿no? O sea, lo relaciono incluso con las huellas digitales, con las extremidades. Y para mí, si pudiera dar una definición de humanidades digitales, sería la hibridación de los procesos cognitivos con la herramienta de la web, del internet, de las máquinas o los dispositivos electrónicos como son pues los ordenadores, los celulares, el iPad,
algunas herramientas que se ocupan con la tecnología, ¿no? La electricidad y las pantallas. Entonces creo que es pues sí, una relación de habilidades incluso psicomotrices, que bueno, es el campo en el que me desarrollo, con el uso de la pantalla, ¿no? Estamos de regreso en la tertulia de educación universitaria, platicando sobre humanidades digitales. Cuando un campo de estudio nace, crece, se desarrolla, independientemente de su duración, busca cierta identidad y este modelo mental compartido de las personas que están en este tema. Y en la actualidad, durante la pandemia, el definir qué es un ser humano cuando muchos nos conocemos exclusivamente a través de Zoom o alguna plataforma equivalente, pues se cuestiona uno qué retos tienen las humanidades digitales en la pandemia y qué podemos hacer. Empezaríamos con María José. ¿Cómo ves el panorama? Pues retos de las humanidades digitales, creo que con pandemia, sin pandemia, es que es un campo periférico, ¿no? Periférico a lo que se hace y se investiga en departamentos de humanidades y ciencias sociales, y que no tiene un estatus epistemológico, por decirlo de alguna manera, un estatus, digamos, como reconocerlo como una forma de generar nuevo conocimiento sobre la cultura, el pasado, y hay una conversación, digamos, pues que se está dando en algunos espacios más que en otros, una conversación entre formas de hacer humanidades y formas de hacer humanidades con computación y medios digitales. Y creo que se tiene que ver con el reto que muy bien lo ha señalado en un texto Isabel Galina, de la institucionalización de las humanidades digitales como un espacio académico de importancia que tiene también, donde hay incentivos para participar en él, digamos que en los procesos con los que los profesores nos evalúan y nos insertamos en un sistema de producción de conocimiento. Las humanidades digitales todavía necesitan muchas herramientas para validarse. En ese sentido, hay varios retos que también podríamos pensar culturales, de América Latina, de brechas digitales, retos, creo yo también, y efectos de la pandemia creo que han sido en alguna medida positivos para el campo, en el sentido en que en el caso, digamos, de mis colegas en la universidad donde trabajo, creo que la conversación sobre lo digital se puso en primer plano, como antes estaba un poquito relegada allá, los que saben cosas técnicas, y acá nosotros los que tenemos como una forma de hacer las cosas, y una vez nos metimos todos en la pantalla para nuestras clases virtuales, fue ineludible que habláramos sobre lo que mencionó Ernesto, de la virtualización de la educación, de que estamos operando en entornos digitales cada vez más y más, y no solamente para usar el procesador de texto, sino para investigar desde el computador. Y eso quizás ha hecho que hay algunas conversaciones que algunos venimos generando en nuestros espacios institucionales hayan cobrado alguna relevancia. En el mundo, digamos, pandémico, yo creo que también la pandemia dejó en evidencia las falencias de muchas infraestructuras digitales que alojan patrimonio cultural, y que cuando nos vimos enfrentados a tener que investigar yendo a los repositorios digitales, empezamos a ver que hay muchas que cojean. En el caso particular de Colombia, hay una cantidad de archivos históricos que ni siquiera tienen página web, ¿no? Estudiantes míos de la maestría en Humanidades Digitales tuvieron, pues, y yo creo que a todos nos pasó, les tocó reinventarse sus investigaciones. En algunos casos el acceso a archivos que uno pensaría que no, son de fácil acceso, como los de prensa, prensa reciente. Tengo un caso de una estudiante que tuvo muchas dificultades para acceder a esa información en virtual, digamos. Entonces creo que también queda de presente esas falencias. También me parece a mí que lo que estuvo pasando con la comunidad de humanidades digitales latinoamericana fue que nos conectamos bastante el año pasado, que encontramos, así todo se haya cancelado en presencial, encontramos varios espacios de interlocución y de diálogo, y se abrieron varias conversaciones, y yo creo que eso es positivo en tanto esta conversación de cómo logramos que las humanidades digitales dejen de ser como tan desconocidas, o dejen de ser así como un espacio de unos poquitos que están pensando en la relevancia de lo digital y la cultura digital, empiezan de pronto a tomar mayor relevancia. Gracias, María José. Ernesto. Pues mira, todo lo que ha dicho María José, coincido con ella, en realidad deja poco espacio
como para ampliar el tema, pero uno de ellos que me parece importante es que algo a lo que nos enfrentó la epidemia y que me parece que forma parte del campo de las humanidades digitales, porque es parte de la conversación, es el tema de la inclusión. Es decir, justamente nos enfrentamos al hecho no solo de archivos cerrados, sino de dificultades de acceso tecnológico a lo que quieras, a las clases, a los puntos de investigación y, por supuesto, a todas las restricciones que nos impone. Y entonces, uno de los retos que se han intentado enfrentar es cómo incluyes, es decir, cómo logras rebasar las limitaciones que la propia tecnología te impone y por las cuales deja fuera a gente, incluye a otros. Esto, digamos, desde el mero campo pedagógico, es decir, los chicos que se conectan con los datos de su celular, porque con lo que se pueden conectar es con los datos de su celular, y que tú tienes que pensar e imaginar cómo dialogas con alguien que está en esas condiciones, digamos, facilitándole el acceso. Y esto, por supuesto, visto también en relación con los productos que generan las humanidades digitales, para hacerlos accesibles. Uno de los mayores retos que me parece que tienen las humanidades digitales es cómo contribuye al conocimiento abierto, que hoy es justamente uno de los temas fundamentales. Es decir, ante la clausura de muchos espacios, cómo abres espacios de conocimiento abierto, cómo haces archivos de fácil acceso para tus estudiantes, sobre todo además pensando en universidades públicas que producen conocimiento financiado con los impuestos y con el financiamiento del Estado, y cuyo conocimiento debería de estar, pues al menos, esta producción debería estar a disposición de los demás. Me parece que ahí también ha habido como me parece importante lo que decía María José, de un avance en la sensibilización de las instituciones, de los colegas y de las instancias de toma de decisiones en seguir apoyando justo la creación de infraestructura digital, una infraestructura digital dirigida al acceso abierto al conocimiento, que rompa las barreras de la exclusión, que sean mucho más integradoras. Porque, digamos, sobre todo en países como los nuestros, es decir, países que no tienen una infraestructura muy desarrollada, que no tienen un financiamiento abundante para eso, el fijar los objetivos, el hacer que la conversación se dirija a eso, me parece que es una de las grandes oportunidades que ha abierto la epidemia y uno de los grandes retos para quienes pensamos que estos son los caminos por los que se puede abrir el conocimiento hacia el futuro. Así es, Ernesto. Pues, Víctor, ¿qué podrías agregar? Bueno, pues casi que han agotado entre María José y Ernesto el camino de las respuestas, pero yo quisiera entonces aprovechar y plantearlo desde la experiencia particular de mi disciplina, que es la historia, ¿no? Y en ese sentido, el gran reto de las humanidades digitales y particularmente de la historia y la digital es la sensibilización del uso de los datos digitales, es decir, la información esta que les comentaba hace rato, ¿no? Que se ha digitalizado todo, ya casi no tenemos nada en papel, todo se produce de manera digital, pero sobre todo todos los colegas míos y los alumnos utilizan computadora, pero la utilizan de una manera a veces, yo diría, suicida, ¿no? Suicida en el sentido, suicida en el sentido de que no son lo suficientemente cuidadosas con el uso y conservación de sus datos, ¿no? Entonces, uno de los grandes retos es sensibilizar, ¿sí?, a los historiadores o a los humanistas en el uso más adecuado, la administración, la conservación y el que tus datos sean permanezcan la mayor cantidad de tiempo disponibles para tu investigación, para tus procesos docentes, para este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque una de las cosas que tiene la revolución digital es el problema de la obsolescencia, ¿no?
Entonces, si uno no busca recursos con los cuales nuestros datos, nuestra información permanezcan, a pesar de que las grandes empresas propietarias de los programas y las plataformas, etcétera, vayan cambiando, actualizando y dejen obsoletos tus datos, ¿no? Entonces, es buscar esos recursos. Ahora, sensibilizar también en el sentido, y ese es otro gran reto, de que no por el hecho de que hagas historia, investigación historiográfica, ¿no? Con la computadora y los programitas y los sistemas de información geográfica y todo lo que tú quieras, ya eres historiador digital. No, espérate tantito, ¿no? Sensibilizar que hay un campo, ¿sí? Que se está abriendo, que es impresionante, porque si ya no se producen los documentos con los cuales los historiadores estaban acostumbrados a trabajar, o sea, mucha de lo que se ha escrito sobre la historia del siglo XIX, ¿sí? Es a partir de las cartas, los memorándums, los oficios de las oficinas, etcétera, etcétera. Dime tú, Melchor, por favor, ¿no? ¿Qué oficina hoy en día escribe un memorándum y lo entrega físicamente? Nadie, todo lo mandan por correo electrónico, ¿sí? Ya no hay cartas de amor escritas a mano, ¿sí? Con las cuales pueden hacer unas historias maravillosas, una historia cultural maravillosa. Ahora todo es digitalizado, ¿sí? Los diarios son blogs, ¿no? Bitácoras, en fin, toda la información está digitalizada. Entonces, uno, por una parte, necesita nuevos métodos para procesar esa información y conservarla, ¿sí? Es una información, es un dato frágil y hay que aprender a conservar ese patrimonio, ¿no? Y por otro lado, plantea nuevas posibilidades de desarrollar nuevas preguntas. Entonces, ese es el reto, ¿no? Que nuestros alumnos y nuestros colegas, ¿no? Los cuales, al menos aquellos que pasen la prueba y acepten que los historiadores sí pueden sacarle jugo a la computación, a la informática, ¿no? Vean que ahora pueden hacer preguntas cuando tenemos los datos organizados, bien estructurados. ¿Sí? Imagínate que tienes acceso a todos los archivos de un solo repositorio, ¿sí? Pero en tu vida vas a verlos, a leerlos directamente. Puedes usar recursos de computación para extraer información, macroinformación, macroanálisis, ¿sí? Que sirve para encontrar nuevas respuestas a viejas preguntas y al mismo tiempo hacer nuevas preguntas sobre viejos temas y abrir nuevos temas. Entonces, eso creo que es el reto. Y la pandemia, por favor, nos ha servido mucho para convencer a muchos colegas de que las computadoras, bueno, pues son finalmente un medio de comunicación y de recurso de investigación en estos momentos. Así es, Víctor. Caray, qué interesantes comentarios. Que me estaba imaginando la tarea que tienen ustedes para capturar la historia que está ocurriendo ahorita. No quiero imaginar a los historiadores dentro de 50 años que busquen el material para analizar la historia del año 2020, 2021, etcétera, para reflexionar. Muy bien, pues muchas gracias por sus comentarios. A continuación vamos a tener una breve pausa. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre las humanidades digitales. Y ahorita preguntábamos, ¿existen posgrados sobre esto? ¿Es un campo de estudio reconocido por las instancias financiadoras de investigación? ¿Existen revistas del tema, sociedades académicas? Todo esto que caracteriza las áreas académicas que le dan identidad a través de todo esto. Pues, ¿cómo impulsar esto en nuestro país y en las universidades, Ernesto? Pues mira, es muy interesante porque hay muchas paradojas alrededor de las humanidades digitales. En algunos países podemos decir que las humanidades digitales ya son un campo reconocido y en crecimiento, porque hay efectivamente posgrados, sobre todo Estados Unidos, Canadá, Europa, aunque seguramente María José nos hablará
del posgrado que existe en Colombia. En México existen 2 posgrados de humanidades digitales, uno del TEC de Monterrey, otro del Claustro de Sor Juana, cada uno con distintas perspectivas de lo que entienden y lo que impulsan en las humanidades digitales. Hay asociaciones locales. En México existe la Red de Humanidades Digitales. María José nos hablará seguramente de la red colombiana también. A nivel internacional hay una red norteamericana, hay una red europea, hay una red asiática, y todas convergen en una red internacional que es la Alianza de Asociaciones de Humanidades Digitales, que organiza un congreso anual que es, digamos, como el centro de las humanidades digitales, además de distintos congresos que se realizan pues, en los países o a niveles regionales en Latinoamérica, Estados Unidos, Norteamérica en general y Europa. De manera que las humanidades digitales se han ido consolidando como un campo de conocimiento. En nuestros países, es decir, en América Latina en general, todavía son periféricas, por decirlo así, pero son periféricas en condiciones paradójicas, porque, por ejemplo, es relativamente fácil, por decirlo de alguna manera, o es una ventaja para conseguir financiamiento, utilizar recursos digitales en tu investigación. O sea, eso, las instituciones que otorgan financiamiento lo promueven y lo ven con buenos ojos. Lo cual, sin embargo, no va acompañado de un reconocimiento a la actividad y a los productos digitales. Ahí es un trabajo donde todavía se tiene que hacer. Es decir, a nosotros humanistas nos siguen pidiendo libros y artículos en revistas como materiales más importantes. Tú puedes hacer un algoritmo y además trabajarlo sobre una biblioteca digital que tú has construido, y eso es como si no hubieras hecho nada, porque son productos que en las humanidades todavía no queda claro cómo se validan y por lo tanto las instancias no los validan, ¿no? Me parece que desde ese punto de vista, es decir, desde esta falta de reconocimiento, uno de las cosas a futuro es que necesitamos literalmente integrar a más gente que conozca qué se hace, cómo se hace, fomentar nuestros productos, porque en realidad, si bien los humanistas digitales somos quienes en este momento estamos conscientes de estas posibilidades y las impulsamos, conforme pase el tiempo de manera natural, los humanistas van a empezar a hacerlo. ¿Por qué? Porque los archivos son digitales y entonces vas a investigar digitalmente. Porque produces tus textos en una computadora y tu texto es digital y entonces puedes generar, como decía Víctor, tu propio archivo digital, y en muy poco tiempo vamos a ver, este es un problema, ¿no? Para los biógrafos, los archivos digitales de las personas que, digamos, los últimos 20 años han estado escribiendo, produciendo y haciendo, ¿no? Escritores que seguramente no sabemos si dejarán sus discos duros para que los demás, o sus cuentas de correo, para que sus biógrafos los conozcan y los investiguen. No sabemos nada de eso y no sabemos cómo se va, pero el futuro va a estar construido a partir de ahí, ¿no? Simple y sencillamente porque cada día hay más infraestructura para producir, para utilizarlo, y la revolución de la digitalización de la vida académica es cada vez mayor. Entonces, me parece que el futuro estará compuesto de una, digamos, incluso el campo cambia de nombre, incluso los humanistas dejan de llamarse humanistas, no lo sé, pero ciertamente se producirá, digamos, es un camino por el que vamos a seguir andando, por lo menos en el futuro visible para todos. Muchas gracias, Ernesto. Y María José, de perspectiva desde Colombia. Sí, gracias, Melchor. ¿Cómo impulsar las humanidades digitales desde las instituciones? Bueno, en Colombia tenemos un caso de la formación de una maestría en humanidades digitales que nació en el 2017 y nació desde un espacio institucional que estaba buscando la transversalidad de sus conversaciones, que estaba ya generando, es una facultad donde se hace investigación y creación artística y literaria. Quizás el contexto institucional fue propicio para que esa conversación surgiera ahí,
en términos de pensar una maestría que no estuviera alojada en un solo departamento, sino que fuera transversal a la facultad y también vincular a profesores de ingeniería de sistemas, de diseño, de ciencias sociales, que empezara a generar una serie de conversaciones también un poquito más transversales en el espíritu de lo interdisciplinar. En otros espacios institucionales, las humanidades digitales han forjado espacios desde una disciplina específica que ha jalonado, o desde las bibliotecas. Yo creo que para pensar esa pregunta también de cómo impulsarlas, las bibliotecas son aliados fundamentales, en tanto no son solamente repositorios de información y servicios que prestan, sino que también el problema de las humanidades digitales también es el problema del acceso, de la digitalización de la cultura, de cómo podemos investigar mejor y acceder a los materiales, cómo podemos activar el archivo o hacer mejor el trabajo que hacemos como investigadores. Y yo creo que las alianzas con las bibliotecas es un posible camino interesante para gestar esa conversación. Acá en Colombia, la Universidad Javeriana está gestando una conversación de humanidades digitales jalonada desde la biblioteca, por ejemplo. En el caso, digamos, hablando también de los espacios que se van institucionalizando poco a poco, existe también la revista de Humanidades Digitales en español, que quizás es la única revista indexada en español que es gestionada con una colaboración transnacional. Yo creo que el futuro de las humanidades digitales es transnacional y global, en red, en conexión. ¿No? Entiendo que la revista está jalonada desde México, Argentina y España, es una colaboración. Yo creo que el futuro va a seguir abriendo esos espacios y digamos, varios proyectos importantes en humanidades digitales son proyectos que construyen redes colaborativas y que piensan la producción de conocimiento no enclaustrada en una institución, sino en esta distribución como el Internet como red distribuida de computadores, es como una red distribuida de conocimiento que se teje, ¿no? Creería también que las humanidades digitales tienen espacios interesantes que son las redes. Ya mencionó Ernesto la red mexicana, en Colombia tenemos la red colombiana. Ha sido difícil encontrar motivaciones para que las personas se quieran reconocer bajo este paraguas de las humanidades digitales. Y los incentivos creo que también vienen de los espacios institucionales. Hay algunas personas que hacen proyectos bien raros de arte digital y programación y que no han encontrado un nicho de conversación y en humanidades digitales quizás nos ha pasado en la red, encuentran un lugar donde tenemos una conversación que quizás es más difícil en espacios tradicionales de algunas disciplinas. Entonces creo que abrir la conversación es interesante. Yo veo también el futuro no solamente en humanidades digitales, sino de la creación de programas que son también interdisciplinarios, ciencia de datos, por ejemplo. Ya veo también ejemplos de eso pasando, y no ciencia de datos solamente desde ingeniería de sistemas, sino con la gente de, no sé, estudios de medios, comunicación, de otros campos también de las humanidades que también tienen mucho que decir y que aportar a la conversación sobre el tema de los datos, la inteligencia artificial. Y yo veo a México que va a seguir siendo como un referente para nosotros en Colombia. México es como el referente de las humanidades digitales, ¿no? La publicación de la Biblioteca de Humanidades Digitales, 3 volúmenes que, digamos, para hacer un espacio de formación, yo los uso todo el tiempo en mis clases porque en español no hay tantas cosas escritas sobre el tema de las humanidades digitales. Yo creo que vamos a seguir en esas conversaciones y viendo a ver cómo podemos seguir colaborando. Gracias, María José. Víctor, ¿cómo ves el futuro? Bueno, una de las cosas que estaba pensando ahora es que es un poco en la experiencia de mi institución, del Colegio de Michoacán, donde bueno, pues, al principio había un loquito de historia, ¿no? Llamado Víctor Rayol, que se interesaba con las computadoras y todo, pero empezó a dar talleres de herramientas digitales a los alumnos y empezó a cuestionar un poco cómo se estaban llevando a cabo los procesos de digitalización. Tenemos un archivo histórico en la biblioteca que hay que poner a disposición del público, ¿no? Entonces, poco a poco hemos ido sensibilizando a las autoridades, ¿no? De que es necesario, ante un panorama de que para ellos es urgente tomar cartas en el asunto sobre todos los procesos de digitalización de todos, desde los departamentos administrativos, biblioteca, etcétera, etcétera, de la necesidad de hacerlo de manera integral. Y aquí la inclusión de las humanidades digitales, ¿no? Es fundamental para poder
no solamente como ya dijeron María José y Ernesto, ¿no? Que son cuestiones interdisciplinarias y todo, sino que pueden interconectar dentro de las instituciones distintos procesos que de otra manera se ven como por separado, ¿no? Una cosa es el trabajo que se hace en biblioteca, pero que evidentemente tiene relación con el trabajo de investigación y de docencia, pero se ven como dos cosas, dos mundos distintos. Y humanidades digitales, ¿no? Introducir estas ideas y demás nos permite ver que van ligados unos con las otras. Es decir, si nosotros tenemos un excelente archivo histórico digitalizado, todavía falta mucho, estoy hablando como una utopía, ¿no? Que espero que no se me vaya alejando cada vez que doy un paso, ¿no? Esto, si tenemos este archivo, tenemos la oportunidad de darle a los alumnos o a los investigadores que están interesados las herramientas necesarias para hacerlo. Entonces ahí es como el paquete completo, ¿no? El paquete integral. Y me parece que de esta manera es como en distintas instituciones de educación superior, que es el nicho natural, como ya lo dijo Ernesto, de las humanidades digitales, de la historia digital, del análisis geoespacial por computadora, etcétera, etcétera, ¿no? Tienen que ver que esto es una parte de un proceso mucho mayor, ¿no? Que va a beneficiar, ¿no? A cada uno de los espacios pues, que componen, incluso hablando con una autoridad de un centro público de investigación. Dice, bueno, es que también los procesos de digitalización y automatización de los departamentos administrativos y de apoyo, ¿no? Se verían maravillosamente beneficiados, ¿no? Con todos estos conocimientos, ¿no? Y todos estos procesos. En fin, es esto, ¿no? Verlo de manera holística, si tú quieres, ¿no? Y optimista también, ¿verdad? Como decía, la pandemia ha ayudado mucho para promover esto. Pues muchas gracias por sus comentarios. A continuación vamos a escuchar a una docente. Pues, ¿qué opina sobre la importancia de este tema en sus actividades de enseñanza? Pues antes de la pandemia en realidad se utilizaba poco para la cuestión de didáctica, de enseñanza-aprendizaje, o yo lo utilizaba poco. Pero como que ahora hemos visto a partir de la pandemia y las clases en línea que tener herramientas donde se relaciona la tecnología con las ciencias sociales, con las ciencias humanas, es importante porque vamos teniendo como recursos digitales que ayudan, por ejemplo, en la investigación cualitativa, ¿no? Normalmente cuando hacemos entrevistas, por ejemplo, y creamos bases de datos, intentamos, bueno, antes no se usaban herramientas digitales y ahora hay un montón de softwares y herramientas que nos permiten desde ir mapeando respuestas cualitativas hasta acomodar todo lo que tiene que ver con las respuestas cuando hacemos entrevistas y trabajo etnográfico. Entonces eso pues lo estamos empezando a ver también con nuestras alumnas y nuestros alumnos en clase, ¿no? Y creo que pues son como algunas de las ventajas de estar en esta modalidad, que podamos desarrollar metodologías que nos permitan como ir generando nuevos elementos de análisis derivados de los datos y de la tecnología, ¿no? Y para tener como una comprensión más integral de las humanidades. Creo que antes no lo usábamos tanto y bueno, es un reto como para nosotras, nosotros como profesores y creo que tenemos que seguir avanzando hacia allá, independientemente de lo que suceda después cuando regresamos a clases presenciales, ¿no? Bienvenidos de nuevo a la tertulia de educación universitaria sobre el tema de humanidades digitales. Nos ha quedado muy claro que esta visión súper simplista de que para los documentos nada más hay que escanearlos y tenerlos guardados en alguna carpeta de alguna computadora no es compatible con la explosión de conocimiento moderno. Las humanidades digitales estoy seguro que van a tener cada vez mayor trascendencia por todo lo que implica
del puente interdisciplinario de la generación del conocimiento y el almacenamiento y su uso. Entonces, María José, algunas reflexiones finales, mensajes que nos quieras dejar. Pues de pronto cerrar desde la misma experiencia que hemos tenido en la Universidad de los Andes con la construcción de un espacio de formación en humanidades digitales, que siempre nos enfrentamos a la pregunta, ¿qué enseñamos, cómo lo enseñamos y por qué esto y no otra cosa? ¿No? Porque el campo es amplio, engloba un montón de disciplinas que tienen una historia muy larga y la intersección con otras disciplinas que también vienen trabajando como las ciencias de la computación, las ciencias de la información, el diseño, el arte, es la pregunta de cómo forjar estos espacios. Yo creo que es importante escuchar a los contextos institucionales, locales, latinoamericanos para preguntarnos qué tipo de práctica de humanidades digitales tiene sentido. Nosotros estamos siempre muy atentos a las preguntas con las que llegan nuestros estudiantes y llegan con muchas preguntas que se insertan en lo que podríamos llamar las humanidades públicas digitales, del compromiso cívico, de cómo, de alguna forma, entre comillas, sacar las humanidades de la academia o cómo conectarnos con audiencias amplias, con comunidades que tienen causas de justicia social por avanzar, con comunidades que también quieren participar en la gestión de su propio patrimonio cultural y cómo nos lleva a repensar cuál es el rol del investigador ahí. Entonces creo que sería pues como una reflexión final, una especie de consejo de también hablar con los burócratas de la investigación en nuestras instituciones para que esta conversación también se lleve a comprensiones distintas de lo que se hace, que no somos unos técnicos que hacemos páginas web, sino que acá hay una pregunta por cómo se construye el conocimiento, el computador, el internet y la web como una respuesta a la mejora y a la organización del conocimiento, como lo dice Domenico Fiermonte, y la mirada crítica frente a la tecnología, para que superemos también esta mirada deslumbrada, solucionismo tecnológico, que es que más o menos la máquina me va a hacer todo. La interpretación de la experiencia humana, del pasado y de la cultura va a seguir siendo del humanista, ¿no? Entonces creo que esa construcción de mirada crítica también tiene sentido frente a la geopolítica de la producción tecnológica y del conocimiento. Muchas de las tecnologías que usamos no las producimos en nuestros países, ¿no? Y creo que el humanista también debe ponerse ese sombrero de un crítico a la cultura digital contemporánea. Muchísimas gracias, María José. Pues, Víctor, ¿algún mensaje final, reflexión? Sí, en este mismo asunto, siguiendo lo dicho por María José, sobre todo al final, una de las cosas importantes es la necesidad de poner en contexto latinoamericano y mexicano el uso de estas herramientas, las posibilidades, en fin. Una de las grandes problemas, por ejemplo, de los recursos estos que decía, o a los que hacía mención la profesora que vimos en la entrevista hace un momento, ¿no? De los recursos que cada vez se utilizan para el análisis cuantitativo, cualitativo, etcétera, etcétera, es que se trata precisamente de programas desarrollados por empresas transnacionales, propietarias, en fin, ¿no? ¿Cuál es qué le queda a los estudiantes o a los profesores de universidades públicas sin recursos para comprar licencias de miles de dólares anuales, etcétera? Pues es meterse, aunque digan que yo estudié historia porque no quería saber nada de matemáticas, ¿no? Pero bueno, es meterse justamente con cómo funcionan las computadoras, ¿sí? E ir a lugares o a plataformas como Programming Historian en español, ¿no? Que aquí la colega María José está involucradísima, y aprender a programar tus propias herramientas de análisis cualitativo y cuantitativo. Suena muy, digamos, ambicioso, pero justamente si tú metes también ahí la cuestión de la interdisciplina, ¿no? Que eso es algo que ya viene creciendo, esta necesidad de compartir las prácticas y la epistemología o la forma de conocer el mundo desde distintos ángulos, de distintas disciplinas, ¿no? Y trabajar en conjunto, ¿no? Que viene desde la mitad del siglo XX, ¿no? Ahora es como que la coyuntura para sensibilizar también en la necesidad de seguir y ahondar la colaboración, ¿no? Entonces, si tú sabiendo lo que quieres, le platicas al excelente programador informático que tienes al lado,
pues puedes desarrollar mejores cosas que si nada más le dices, pues, a ver, invéntate esto, y él va a jalar el recurso de lo que conoce, sin tener en cuenta tus necesidades, ¿no? Entonces, para empezar por ahí, y bueno, el camino obviamente se ensancha de manera exponencial. Así es. Muy bien, Víctor. Gracias, Ernesto. Pues mira, yo quisiera cerrar hablando un poco de cómo, de qué cosas tienen las humanidades digitales que me parecen enormemente atractivas. Yo soy filósofo y los filósofos seguramente llegamos en muchos casos a la filosofía pensando que íbamos a vivir en un monasterio y que entonces íbamos a leer y escribir y ocasionalmente a comer. Y que esa iba a ser nuestra vida durante mucho tiempo, ¿no? Sin hablar con nadie, recatados, en fin, contacto con el conocimiento. Y mi experiencia con las humanidades digitales ha sido doble. Una ha sido que las humanidades digitales lo que te permiten es experimentar, que es un concepto muy raro para un humanista. Es decir, generar conocimiento tentativo del cual no estás completamente seguro que sea válido, pero que a lo mejor te abre una puerta para dirigirte a otro lado, y que es aplicar herramientas y con un objeto como los datos, que nunca está claro qué demonios son con exactitud y que además pueden variar, en fin, ya Víctor dijo que eran frágiles y efectivamente son muy frágiles y entonces esa fragilidad se les va contagiando. Me parece que eso es una de las características que me gustan mucho a las humanidades digitales, el hecho de poder experimentar. Pero hay algo que creo que entre más colaboro con los colegas colombianos, aprendo, es que además pueden ser muy gozosas, pueden ser divertidas. Podemos hacerlas no solo por el afán de conocimiento, sino por el afán de convivir, por el afán de estar en contacto, por el afán de disfrutar el proceso que hacemos. Entonces, me parece que hay un gran camino ahí para las humanidades digitales, unas humanidades digitales experimentales, divertidas, que además nos permitan este reto que me parece que plantea muy bien María José, también ahondar en esto de las humanidades públicas. Es decir, cómo esta es una deuda como social de las humanidades, que las ciencias han atacado muy bien, pero que las humanidades tenemos muy pendiente, que es cómo transmitir el conocimiento de las humanidades a la sociedad e incidir en las discusiones públicas sobre aspectos distintos de nuestras sociedades desde las humanidades. Creo que nuestras herramientas digitales nos permiten, en parte, enfrentar eso también. Muchísimas gracias, Ernesto. Es que ahorita escuchándolos, cuando se reúnen un ingeniero eléctrico de Suecia con uno de Chiapas o de la Ciudad de México, el lenguaje es el mismo, ¿no? Y el contexto de, qué sé yo, de la resistencia, de algunos circuitos o la construcción de un puente, pues la fuerza de gravedad es más o menos similar. Pero en humanidades el contexto es reina. Entonces, se requiere este diálogo entre personas de diferentes disciplinas que conozcan su tema y que conozcan su tierra o su contexto y que además tengan esta pasión, interés, gusto por lo que hacen para explorar estas cosas, ¿no? Y caray, se me ocurre si hicieran minería de textos o analítica con todas las películas de Cantinflas, por ejemplo, para encontrar cómo fue evolucionando este personaje tan singular de nuestra historia mexicana. En fin, tantas cosas que hay que hacer. Yo creo que los dispositivos digitales no son más que herramientas, pero al final del día, como ustedes lo han dicho, son como una extensión de nosotros mismos que a la hora de asir nuestra materia prima de cada profesión, sea historiador, geógrafo, filósofo, escritor, etcétera, puede potenciar muchísimo lo que generamos y ahí sí los académicos de cada país pues tenemos que aportarle a la sociedad porque si no, como ya decía Víctor, estamos compre y pague un montón de dinero por cosas que no necesariamente
tendríamos que comprar, ¿no? Sobre todo a la hora de analizar nuestra propia historia y nuestra propia materia prima intelectual y cultural. Decía un científico de computadoras, Edger Dijkstra, la informática tiene que ver con las computadoras lo mismo que la astronomía con los telescopios. Esto me pone a pensar profundamente cómo esta visión superficial que tenemos de los dispositivos digitales, yo creo que ya hay que dejarla atrás y trabajar, pues como ustedes son vivo ejemplo de interdisciplina, ¿no? Les agradezco muchísimo, Víctor, María José y Ernesto, por su participación y sus reflexiones, y con esto damos fin a este programa. Muchas gracias a los tres.